En Eclesiastés, capítulo 3, 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todos repetimos una vez más: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Oramos. Padre, que habitas en los cielos y en todo lugar, gracias te damos, oh Dios, por tus maravillas, por tus grandezas y tus promesas, porque a tus hijos siempre les das la libertad y tus hijos siempre están protegidos por tu amor. Por lo tanto, Señor, permite que no seamos desobedientes, que busquemos siempre tu palabra y que seamos obedientes a ti. Padre, en este momento vamos a hablar de la gratitud hacia Dios, hacia ti, oh Jehová. Te pedimos que abras el entendimiento y la mente de cada uno, el corazón, y cada vez que nos acerquemos a tu presencia lo hagamos con gratitud. Padre, porque tenemos muchas cosas por qué dar gracias y por lo tanto muchas veces se nos olvida. Padre, permite pues que en esta hora, Señor, tu palabra llegue a cada uno de los corazones, desde los más grandes hasta los más pequeños. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Es tiempo de dar gracias a Dios. En nuestra vida diaria nos olvidamos las razones por qué estamos aquí y también nos olvidamos de las promesas y de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. El Salmo 126, que acabamos de leer, habla acerca de la restauración, una oración de restauración por el pueblo de Israel. Cuando él estuvo esclavo, y mientras estaba esclavo, todo el pueblo de Israel estuvo callado porque no había libertad en el pueblo extranjero para glorificar a Dios y celebrar sus fiestas y sus alabanzas y sus costumbres y sus ritos. No había oportunidad porque estaban en un pueblo extranjero y todo les era prohibido. Por lo tanto, ellos dicen que sus arpas, sus tamboriles estaban colgados en los árboles, ahí echándose a perder porque no podían glorificar a Dios. Entonces el Salmo 126 habla: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y el pueblo de Israel estuvo cautivo muchos años hasta que un rey de Persia llamado Ciro libertó al pueblo de Dios. Dice: cuando los israelitas estaban cautivos en Babilonia, sus arpas estaban colgados en los árboles de sauce. No había gozo para cantar, sus rostros mostraban tristezas, había un enorme silencio. Solo abrigaban la esperanza de la promesa de Dios que llegaría en algún momento. Fue el rey Ciro quien proclamó libertad a los cautivos. Claro está, la mano poderosa de Dios lo había hecho. Sus sueños se habían hecho realidad. Cuánto gozo había en el pueblo. Ahora bajaron el arpa, el tamboril y dieron gracias a Dios. Cuando llegó ese momento de ser libres y que pudieron reconstruir el pueblo de Israel, las ruinas en que estaba, ellos clamaron y glorificaron, y dice que todo el día, desde la mañana hasta la noche, y todos a una voz daban gracias a Dios porque ahora podían usar sus instrumentos para glorificar a Dios. Y el versículo 1 dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y ahora sus sueños de ellos eran realidad. Según la historia en 2 de Crónicas 36, 22,
y también Esdras 1:1, cuando se sienten libres para reconstruir a Jerusalén nuevamente. Entonces, es tiempo de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por la libertad que acaban de obtener, y no solamente ellos, también nosotros podemos dar gracias a Dios por la libertad que vivimos, porque ya no estamos en esclavitud bajo el pecado. El pecado nos impedía acercarnos a Dios, conocer su palabra, convivir unos con otros, nos impedía orar, nos impedía celebrar acciones de gracias. Y por lo tanto nosotros también debemos de celebrar. Fíjense cómo dice el versículo 2, el 1 y 2, ya lo leímos el primero, el segundo dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Cuándo van a admirar el mundo a los cristianos? ¿Cuándo va a admirar el mundo a la iglesia? Cuando nosotros manifestemos las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra sociedad. En este mes se celebra el mes de la Reforma. Y muchos nos olvidamos qué sacrificio hicieron aquellos hombres que lucharon esa libertad de conciencia, esa libertad espiritual, para que nosotros pudiéramos ahora libremente tener nuestro culto y predicar a Dios. Nos olvidamos de aquellos hombres que dieron sus vidas, que cuando hablaban la palabra de Dios eran decapitados. Pero ahora salimos muy confiadamente, ¿verdad?, de nuestra casita y hasta nos damos el lujo de renegar y llegamos aquí sin novedad porque nadie nos persigue. Gracias a Dios por esa libertad que tenemos. Porque solo siendo libres podemos disfrutar lo maravilloso que es Dios. Porque solamente siendo libres podemos ver las maravillas que Dios hace. Porque solamente siendo libres podemos considerar y oír la palabra de nuestro Dios. Nuestros ojos se abren para ver las maravillas, nuestros oídos para oír su palabra y nuestra boca para saborear cuán dulce es su palabra a nuestro paladar. Salmo 119, 103 dice: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, mejor es que la miel. Entonces, gratitud porque ahora podemos saborear la palabra de Dios. Quisiera que todo el pueblo cristiano utilizara su Biblia todos los días y conociera la mente de Dios, porque ahí habla Dios. Dios nos da a conocer lo que Él quiere de nosotros. Nuestra mente capta con tanta claridad cuán poderoso es nuestro Dios. Su gozo es tan grande que su boca se llenó de risa y su lengua de alabanza. Fue una fiesta donde podían expresar lo grandioso que es Dios. Y podemos imaginar estar esclavos y ahora libres por Cristo. Que si un día nos invadieran un pueblo extraño y lo pusieran como esclavo en otro lugar, ¿qué pasaría con nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros? Y que nos impidieran tener estos cultos tan armoniosos que cantamos alabanzas a nuestro Dios y con sonrisas, ¿verdad? Dice aquí el versículo 2, ¿verdad? Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová. La libertad nos hace proclamar su palabra. Cuando estamos esclavos en el pecado, no podemos predicar la palabra. Es necesario que confesemos nuestro pecado para ser libres. Dice su palabra que Él
nos hará libres cuando confesamos nuestro pecado. Porque el pecado es tan pesado, tan grande, que nos aleja de la presencia de Dios. Si estamos viviendo en pecado, no podemos orar, no podemos cantar, no podemos meditar, ni mucho menos abrir su palabra, porque cada día nos aleja más de la presencia de Dios. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa libertad en el Señor, que no nos oprima el pecado, que seamos libres en el Espíritu, para que cuando nos levantemos todos los días podamos darle gracias a Dios, podamos hablar con Dios, podamos hacer su voluntad. El pueblo de Israel, cuando se sintió libre, dice que sus labios, su boca se llenó de risa y su lengua de alabanza. ¿Cuántos nos levantamos todos los días cantando alabanzas al Señor? ¿Qué es lo primero que ponemos en la mañana? El radio, la televisión, la laptop, ¿qué es lo que primero? La tablet, el celular. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana cuando levantamos? Lo primero que debe ser, dice, llenarse nuestros labios de alabanza por despertar un nuevo día, porque Dios tuvo misericordia de darnos un día más. Eso debe ser así. El pueblo de Israel, cuando el rey Ciro declaró libertad a todos los esclavos, a todo el pueblo judío, ellos descolgaron sus arpas, sus tamboriles y se empezaron a cantar, y dice que no cesaban de alabar desde la mañana hasta la noche. Y saben una cosa, las personas recién convertidas, cuando aceptan a Cristo, cómo es emocionante la vida del recién convertido, porque quiere saber más de Dios, les interesa, él desea con hambre conocer más del Señor. Y a veces los que ya estamos mucho tiempo en el Evangelio, como que se nos quita ese gozo, esa alegría. Y decía el salmista David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. Como que se acaba, pasa, ¿verdad? Y dice en Apocalipsis, acuérdate de tu primer amor. ¿Por qué el primer amor? Porque es el que se enamoran tanto, ¿sí? Y lo recuerdan toda su vida. Así debe ser el Señor cuando llegue a nuestra vida. Nunca debemos de olvidarnos de ese amor que Él nos dio. Nunca debemos de dejar de agradecerle. Entonces, es tiempo de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos sacó de esa esclavitud del pecado, y ahora nada nos debe impedir alabar el nombre de nuestro Dios. Muchos hermanos, ¿verdad?, no están presentes. Algunos tal vez por placer, ¿verdad?, paseando. Otros por necesidad de compras. No sé si otros por enfermedad. Pero muchas sillas de nuestros hermanos están vacías. ¿Sí? Hace falta la presencia de nuestros hermanos. Tendrán gozo en su corazón, se acordarán de la libertad que Cristo les dio. Yo lo sé, pero no debemos olvidar esos principios que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Número 2, debemos dar gracias a Dios, o es tiempo de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Jehová ha hecho. Salmo 126, ahí mismo la lectura del capítulo 3. ¿Qué ha hecho Dios? Dice, grandes cosas, ¿sí?, ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. En el anterior dice con estos, pero aquí dice con nosotros. Con estos quiere decir con los de allá, ¿verdad? Pero con nosotros quiere decir en nuestra vida. Podría
¿Alguien podría contar las maravillas que ha hecho Dios en su vida? ¿Alguien podría enumerarlo? El pueblo de Israel reconoce que grandes cosas había hecho Dios con ellos porque los había librado de la esclavitud, de la opresión, de la injusticia y del temor. Y ahora ellos tenían esa libertad, que sus labios se llenaban de risa. Nosotros entonces en nuestros días, ¿cuáles son esas maravillas que podemos contar en nuestra vida? Así lo expresa el salmista David: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. El rey Ciro soltó a los cautivos. Dios cumplió su promesa de que estarían esclavos por cierto tiempo, pero un día les daría la libertad. Y ese día había llegado en el tiempo de este rey de Persia, que no era judío, pero era el rey de Persia. Reconoció a Jehová, encontró las leyes, los mandamientos y permitió que el pueblo de Dios fuera agradecido y fuera libre para celebrar todas sus actividades de obediencia a Dios. Dios cumplió su promesa de liberación. Recordemos también al faraón arrepintiéndose de haber dejado libres al pueblo, y como Dios solo le dijo a Moisés: toma esa vara que tienes en tu mano y golpea el mar. Y el mar fue abierto para que el pueblo de Dios pasara en seco y para que el faraón y su ejército fuera destruido. Nosotros nos ha dado Dios un instrumento tan grande para ser libres, que es la oración. La oración es tan poderosa para ser libres de la esclavitud del pecado, de aquellas heridas que lastimaron nuestro corazón, nuestra alma. La oración es tan poderosa que podemos ser libres en el Espíritu y acercarnos a Dios confiadamente. Así quiere Dios que haya esa libertad en nosotros. Versículo 3 nuevamente dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Usted se presenta contento a la casa de Dios porque ha sido libertado del pecado, porque Dios lo libró de esa esclavitud en el cual antes no podía venir a la iglesia, antes ni siquiera podía glorificar a Dios porque se sentía pecador y se sentía que su pecado era tan grande que no podía ni siquiera mencionar a Dios. Pero ahora debemos de sentirnos alegres porque ahora podemos venir ante la presencia de Dios. En Jesucristo, cuando resucitó, dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo y tenemos acceso directamente al Padre. Ya no hay interrupciones, ya no hay intermediarios. Lo podemos hacer en cualquier lugar y en cualquier parte. Entonces, esas son grandes cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, porque por eso podemos estar aquí ahora glorificando su nombre. Este es nuestro Dios poderoso, en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Externemos nuestra gratitud por las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros el día de hoy. Pero no queda ahí. Grandes cosas ha hecho Jehová. Es tiempo que nosotros lo reconozcamos y le demos gracias a Dios. El versículo 5 al 6 de este capítulo dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Debemos dar gracias a Dios por aquellos hombres que sin cesar están sembrando la semilla del Evangelio.
que muchos de nosotros no lo podemos hacer, porque somos esclavos del pecado, de la familia, de la humanidad, del trabajo, de la pereza, del tiempo. Pero hay mucha gente que lo está haciendo sin cesar, sembrando la semilla. Demos gracias a Dios por ello también. Si no lo podemos hacer muchas veces con nuestra persona, a veces con nuestra economía también lo podemos hacer. Por eso son las ofrendas, por eso son los diezmos, porque esa sirve para que los ministros, ¿verdad?, sigan predicando su palabra. Demos gracias a Dios por esos siervos de Dios que se esfuerzan en hablar y sembrar la semilla, porque no es fácil. Es difícil la tarea de sembrar. Cuando hablamos de sembrar, porque tenemos que adentrarnos en los lugares difíciles. Para los que crecieron en el campo, yo cuando era chico tenía que ir a limpiar la milpa, a limpiar el café. Y qué difícil es cuando se encuentra uno el terreno duro, donde hay mucha piedra, donde hay víboras, donde hay animales venenosos. Pero se nos quita el miedo cuando estamos ahí en el campo. Ahora me acuerdo y veo esos lugares, ahora me asusto, me da miedo. Pero cuando estábamos en aquel lugar, cuando estaban y estábamos trabajando bajo la lluvia, limpiando la milpa con un plástico en la cabeza, y desde la mañana hasta la hora que nos teníamos que regresar, es tan difícil. He escuchado a mis hermanos que cuando hablan de la palabra a veces se sienten nerviosos, a veces no tienen palabras para entenderlo, y a veces tienen que hablar al pastor, al anciano, al líder, al presidente, a quien tenga la facilidad. ¿Por qué? Porque no es tan fácil presentar el evangelio a una persona que no conoce de Dios. Es igual el ejemplo del campo que les digo, es difícil. Muchos comemos los frijoles, la papa, todas las hortalizas del campo, lo comemos tan sabroso, el tomate. Pero no saben ustedes el sacrificio del campesino cuando está sembrando, cuando está esperando la lluvia tardía y temprana, todos los días mirando hacia el cielo para que caiga la lluvia, para que llueva. En muchos lugares a veces se pierde la sementera porque no llueve. Y esa es una aflicción para el campesino, porque luego, ¿de dónde va a comer la familia? ¿De dónde va a tener para sacar, para vender y hacerse llegar de dinero? Es difícil el campo. El terreno espiritual también es difícil. Nos encontramos con cada persona que se burla de nosotros cuando predicamos su palabra. Nos encontramos con gente que nos cierra la puerta. Nos encontramos con gente que nos maldice. Nos encontramos con gente que nos suelta los perros, ¿verdad?, para que no nos acerquemos a la puerta. Entonces, dice aquí, hay piedras, espinos, árboles difíciles para plantar una semilla. Tomar las herramientas y estar al cuidado de las plagas. No solamente lo difícil, sino las plagas que llegan a destruir. Un tiempo aquí estuvo muy peligroso la mosca blanca, que era una plaga que destruía las hortalizas. Y tuvieron que traer medicamentos especiales, químicos especiales para liberar. De hecho, cuando pasamos la frontera de San Luis Río Colorado para allá, los que van en carro, los que van, les riegan ahí un líquido para que pasen, no traigan infecciones para la mosca esa, que daña, ¿verdad?, un estado a otro. Dice, y cuando llevamos la palabra de Dios y vamos y vemos corazones tan duros, sin deseos de ver cómo se destruyen sus vidas, atormentados por la esclavitud del pecado, nos llenamos de tristeza. Hay lágrimas al ver tanto pecado, al ver cómo se destruyen vidas a nuestro alrededor. Y dice que los que predican su palabra, dice, irán
andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Esta es la actitud de una persona libertada por el pecado. Cuando una persona ya no es esclavo del pecado, se tiene que enfrentar a todas estas consecuencias para sembrar una semilla y cultivarla y regarla hasta que crezca. ¿Cuántos de nosotros hemos sembrado un arbolito y lo hemos cuidado hasta verlo crecer y que sea un árbol grande? ¿Cuántos? Pues fíjense, hermanos, que así debe de ser cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona y una persona se convierte. Nunca debemos de dejarlo de regar. ¿Y cuánto nos preocupamos por regar una semilla de esta magnitud? Ay, que lo haga el pastor. Queremos, pastor, para que él lo haga todo y nosotros venir aquí y comer sabroso, ¿sí? No queremos sufrir en darle un crecimiento a una persona, a una alma que merece ser regado. Bien, quiero llevarlos entonces a dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y nos dio libertad. Dar gracias a Dios a la iglesia primitiva que siguió el Evangelio de Cristo y por eso estamos aquí. Dar gracias a Dios al apóstol Pablo por sembrar los documentos doctrinales y por mantenerlos y para que la iglesia viviera de esas enseñanzas. Dar gracias a Dios a San Agustín, porque era un erudito predicador y que él defendía que el hombre no puede venir a Dios por él mismo. No puede alcanzar la salvación por él mismo. Demos gracias a Dios por Martín Lutero, que en la Edad Media, en 1517, cuando América era descubierto aquí, la reforma se estaba dando en aquel lugar. ¿Y cuántos hombres sufrieron para que esa reforma se diera? Demos gracias a Dios por Juan Knox, que predicó el Evangelio en toda Europa y que su oración fue: dame a Escocia o me muero. Dame la división del norte o me muero. ¿Cuántos han dicho esa expresión? Dame Mexicali. No nos animamos a esa expresión, es muy dura para nosotros, pero Juan Knox así lo dijo: dame Escocia o me muero. Damos dar gracias a Dios por los ingleses que trajeron el Evangelio al continente americano, pasando por el vado de Bering, ¿sí? Damos gracias a Dios porque trajeron el Evangelio a México. Damos gracias a Dios porque en más de 200 años ya el Evangelio en México se ha extendido. Y damos gracias a Dios porque la iglesia San Marcos está con vida. Damos gracias a Dios porque muchas iglesias salieron de aquí y ahora están creciendo. Damos gracias a Dios porque aquí estamos todavía glorificando su nombre. ¿Se fijan por cuántas cosas debemos dar gracias a Dios? Esta es la actitud de una persona liberada por el pecado, que camina de un lugar a otro llorando, clamando a Dios por la liberación de los que sufren, suplicando que Dios tenga misericordia por los secuestros, por los enfermos, por los huérfanos, por las viudas, por los discapacitados. Tal es la actitud de una persona angustiada suplicando a Dios libertad. Pero cuando ve cómo Dios se manifiesta, cuál es su actitud, cómo lo menciona la Biblia, es una actitud de regocijo al ver los frutos. Y dice: volverán trayendo sus gavillas o manojos de frutos, frutos de arrepentimiento, disfrutando que Dios ha hecho su obra. Cuando vemos que Dios responde a nuestras oraciones, el versículo 6 dice: mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando una persona sufre por sembrar la palabra, por predicar el Evangelio, cuando aquellas personas se convierten, cuando Dios responde, ahí ve el crecimiento, es un gozo que no se imagina, una alegría tremenda. Como dicen los primeros versículos, se llena nuestro corazón de gozo y de alegría.
Entonces, hermanos, es tiempo de agradecer por lo que Dios ha hecho por nosotros en este lugar y por lo que hará con todas las personas que se levantarán para que continúen esta labor y por los que ya lo hicieron. Demos gracias a Dios por todos aquellos que han hecho posible que tengamos un lugar donde glorificar a Dios. Gracias a Dios por un misionero, un hermano que puso su vida, su tiempo, su economía para que el evangelio aquí en Baja California se llevara, crecieran las misiones. Roland Taylor, que ahora está en la presencia de Dios. Y todavía dejó al presbiterio un fideicomiso para que siguieran predicando el evangelio aquí en México, en Baja California. Sus deseos del hermano eran que la iglesia presbiteriana en México creciera a lo máximo. Les digo, dejó un fideicomiso para que el presbiterio siguiera extendiendo esos deseos de nuestro hermano. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Arturo Vázquez, que ahora está con el Señor, que fueron los pioneros que empezaron la obra aquí en Baja California. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos que todavía están en la iglesia entre nosotros y que conocemos continuamente, que hacen posible que esta iglesia siga también creciendo. Por Jesucristo, que nunca ha abandonado a sus hijos en este lugar. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.